Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del deporte sobre la recreación. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE de la carrera en Ciencias de la Actividad Física, Deportes y Recreación y hoy vamos a hablar de aquellos artículos que habla la ley del deporte basados en la recreación. Tenemos las generalidades en el artículo 89 que habla acerca de la recreación, que son aquellas actividades que comprenden en la actividad física, lúdica y que se emplean dentro del tiempo libre. En el artículo 90 nos habla acerca de las obligaciones y aquí hacemos énfasis en que es la obligación de todos los niveles del Estado en programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas. En el artículo 91 habla de los grupos de atención prioritaria en cuanto el gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados programan y planifican y desarrollan actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas actividades. En el artículo 92 nos habla acerca de la regulación de actividades deportivas en cuanto a lo que es planificar, impulsar, fomentar, garantizar y sobre todo promover el uso de los espacios públicos para poder desarrollar actividades deportivas, físicas y recreativas. A continuación vamos a hablar del artículo 93 en cuanto al rol de los gobiernos municipales, que es entregar una personería jurídica en cuanto a las organizaciones deportivas en conformidad a la ley. El artículo 94 nos habla acerca de las actividades deportivas recreativas y aquí nos habla de que los gobiernos autónomos descentralizados deberán ejecutar actividades deportivas y recreativas para la adecuación y la utilización del tiempo libre. En el artículo 95 nos habla del objetivo del deporte barrial y parroquial, que es motivar, organizar y la participación de los ciudadanos de los barrios y parroquias en diferentes actividades deportivas, físicas o recreativas. Tenemos como punto la parte de la estructura del deporte barrial, donde nos explica que inicia con un club deportivo básico, seguido de las ligas deportivas barriales, las federaciones cantonales, la federación provincial y la federación nacional. En esta parte, la parte que rige es Fedenaligas, que es la Federación Nacional de Ligas Barriales y Parroquiales. En el artículo 97 nos habla del objetivo que tiene y nos habla que es que tiene como objetivo la recreación de todos los miembros de una comunidad a través de la práctica del deporte recreativo. El artículo 98 nos habla acerca de las asociaciones metropolitanas de ligas parroquiales rurales, donde los distritos metropolitanos serán los responsables de planificar, regular, ejecutar y controlar todas aquellas actividades que se realicen dentro de los distritos metropolitanos. Los requisitos que debe cumplir un club básico, barrial o parroquial es, para obtener personería jurídica, 1, estar conformado por un mínimo de 15 socios. 2, estar orientado a la práctica del deporte barrial y parroquial. 3, justificar la práctica de al menos un deporte. 4, fijar un domicilio donde a donde se van a llegar los comunicados emitidos o donde se va a realizar las reuniones para poder tener en conformidad una asamblea. 5, demás requisitos que pueda determinar la ley o que se sigan en trámites y se siga actualizando. En la sección 4 podemos hablar del deporte ancestral. Aquí específicamente en el artículo 100 del deporte ancestral y tradicional nos habla acerca de las actividades físicas y lúdicas que puede tener como parte tradicional o ancestral el deporte para poder competir dentro de sus zonas, comunas y territorios y regiones. En el artículo 101 nos habla de la práctica. Aquí nos habla de la práctica del deporte ancestral que debe fortalecer y promover la interculturalidad y el desarrollo de la plurinacionalidad. A continuación, vamos a hablar de las responsabilidades que están en el artículo 102,
que nos habla de que la Secretaría del Deporte y los gobiernos autónomos descentralizados deben valorar, promover, apoyar y proveer a los distintos recursos económicos e instalaciones deportivas para el desarrollo de deportes ancestrales y juegos tradicionales. En el artículo 103 nos habla acerca de las tradiciones y el objetivo de esto es rescatar y fortalecer las tradiciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades para que ellos puedan organizar al menos una competencia recreativa anual en diferentes disciplinas. En cuanto a la protección y estímulo del deporte, tenemos el artículo 104 que habla del emprendimiento y fomento, donde la Secretaría del Deporte financia y auspicia que el deporte y la educación física, así como la recreación y las prácticas deportivas ancestrales, tengan un continuo desarrollo. El 105 nos habla del incentivo a deportistas de alto rendimiento, donde se podrán entregar de cualquier tipo un incentivo en la preparación y participación en competencias oficiales. En el 106 nos habla acerca de las becas, que tiene un desarrollo de un programa especial y son preseleccionados por parte de la Secretaría del Deporte. Podemos seguir hablando en el artículo 108 acerca de la atención prioritaria, donde los seleccionados nacionales tendrán atención oportuna en el sistema de salud e ingreso a instituciones educativas, así como los grupos de atención prioritaria tendrán y gozarán de los mismos la protección del estímulo al deporte. En el artículo 109, derechos de formación se regulan de acuerdo a las normas establecidas por las organizaciones internacionales. Aquí nos habla acerca de los derechos de formación que tienen cada organización y cómo están regidas por las organizaciones internacionales. El 110 del cuidado médico, que siempre se debe evaluar el estado físico y salud antes de conferir alguna beca o algún incentivo. En todo torneo profesional se deberá contar igual con un médico. En el tema de las pensiones, en el título octavo, donde nos habla el artículo 111, 112 y 113, nos habla acerca de que el gobierno otorgará pensiones que deben cumplir con las regulaciones establecidas por la ley, los tipos de pensiones que se pueden entregar, que son de estudio o de entrenamiento, y cuáles son las posibles causales que pueden ser eliminar las pensiones, que puede ser incumplir injustificadamente con su obligación, utilizar sustancias prohibidas por la ley y ser condenado a sentencia ejecutoria. También nos habla los artículos 115, 116 y 117 acerca de la acumulación, reubicación de pensión y la regulación. En la acumulación puede ser indistinta a las medallas, a excepción si es que compite en varios deportes y consigue medallas. La reubicación pues debe cumplir con varios requisitos de la pensión para poder acceder a una pensión de estudio y posterior a una pensión de entrenamiento, y la regulación pues la realiza la Secretaría del Deporte y emite un reglamento que deben cumplir para poder tener las pensiones. También podemos hablar en el capítulo 1 de las pensiones sobre las pensiones de estudio, y aquí hablan los artículos 118 y 119 sobre las pensiones de estudio y el monto y el plazo de las pensiones. La Secretaría del Deporte siempre solicitará la asignación de pensiones de estudios para deportistas activos con previos requisitos, y la pensión de estudio será equivalente a una remuneración mensual básica unificada. En las de entrenamiento nos habla acerca del artículo 120 y 121, cómo se dan y cuál es la finalidad, y la Secretaría del Deporte solicita la asignación de pensiones de entrenamiento para deportistas activos, y esta debe asegurar la preparación del deportista para la representación oficial en las competiciones nacionales e internacionales. Aquí vamos a mostrar un cuadro de asignaciones en el cual se logra evidenciar que en cuanto a mundiales se entrega 3 remuneraciones básicas unificadas por una vigencia de 4 años.
En los Juegos Panamericanos y Panamericanos se entrega 2 remuneraciones mensuales básicas unificadas, igual por una vigencia de 4 años. Los sudamericanos y parasudamericanos tienen una remuneración básica unificada y la vigencia de 1 año, al igual que los bolivarianos. En el artículo 123 nos habla acerca de la presentación de informes y esto es muy importante ya que se deben entregar informes de manera semestral dependiendo de la continuidad de sus entrenamientos y es primordial ya que sin ellos se puede proceder al retiro del beneficio de las pensiones. El artículo 124, la nueva pensión de entrenamiento, nos habla si es que el fenecidio del plazo por el cual se otorga la respectiva pensión de entrenamiento o si los deportistas podrán solicitar una nueva pensión de entrenamiento solo si es que sigue activo en el mismo. Del capítulo 1 de la Secretaría del Deporte nos habla acerca de los objetivos en el artículo 129 de la Secretaría del Deporte y es que establecerá objetivos a mediano y largo plazo. La Secretaría del Deporte pues establece planes operativos por año en el ámbito del deporte, la recreación y la educación física. A continuación vamos a hablar acerca de la asignación presupuestaria, pues aquí nos habla acerca de que se hace una asignación presupuestaria en el artículo 130, donde las asignaciones están encargadas de la distribución de fondos públicos a organizaciones deportivas y el proceso de la asignación está a considerar la calidad de la gestión, el número de beneficiarios, el nivel socioeconómico y la igualdad que debe sostener. En el artículo 131 habla acerca de la administración de los recursos y la Secretaría del Deporte ejercerá el control presupuestario y técnico. Se tiene que tomar en cuenta la emisión de informes sobre el uso de los recursos de manera anual. En el artículo 132 nos habla de la reinversión de las rentas y aquí específicamente de las rentas de la administración de la infraestructura financiada por recursos públicos debe ser siempre reinvertida y en el cuidado y el beneficio del deporte. Esto quiere decir que todos los recursos que hayan sido implantados por la parte pública tienen que verse en la reinversión del cuidado y la reestructuración de la parte física de espacios deportivos y también como en actividades deportivas. En el artículo 133 nos habla acerca de las rentas del deporte y aquí la Secretaría del Deporte administra las asignaciones con excepción del gasto corriente de las instituciones. Tiene que existir un monto de multas que se causen por incumplimiento y será transferido de forma inmediata a la Secretaría del Deporte. Y por último, los ingresos se establecen en las leyes y otras normas jurídicas. Tenemos el artículo 134 que habla acerca de las transferencias y exoneraciones y aquí nos habla que las transferencias se dan para pagar gastos importantes como servicios básicos, proyectos de inversión y los cuales deben realizarse de manera mensual. Y también nos habla de la Secretaría del Deporte en cuanto a la realización de sus transferencias a las organizaciones deportivas de manera mensual y en conformidad a una planificación anual que tiene que mantener la Secretaría del Deporte. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que les sirva de ayuda en cuanto a lo que es la parte de recreación en la ley del deporte.